Gracias te damos, amado Señor, por tu presencia, Señor, porque tú eres un Dios bueno, Señor, porque eres un Dios que eres bondadoso con nosotros. Hoy venimos ante ti, Señor, a clamar tu presencia en este lugar. Ven, Señor Jesús, ven, Señor, porque hoy sabemos, Señor, por fe que tú, Señor, con tu Santo Espíritu has prometido que estarías en medio de nosotros, Señor. Y hoy, Padre Santo, en esta sala virtual, Señor, que hemos preparado para ti, junto con mis hermanos te venimos a buscar a ti, a pedirte que nos lleves más profundo en ti, Espíritu Santo, que nos permitas conocer de tus riquezas, que nos permitas conocer de tu amor, Señor, de tu justicia, Señor, del conocimiento de ti, Señor Jesús. Queremos agradarte a ti, Señor. Hoy no venimos a pedirte, hoy no venimos a buscarte, Señor, nada de lo que materialmente podemos recibir de ti. Hoy queremos buscar y hoy queremos pedir, Señor, tu esencia, Señor. Hoy queremos conocerte profundamente. Hoy queremos que tu presencia, que tu dulzura, Señor, llene nuestro corazón, Padre Santo. Ven, Espíritu Santo, y muévete con libertad en medio de los que cada uno de los que hoy está aquí, Señor, en medio de nosotros, en medio de mis hermanos, Señor. Hoy te ruego, Señor, que cada uno de los que hoy se han conectado puedan sentir tu presencia, Señor, puedan sentir el toque, Señor, sobrenatural, Señor, que trae la fe, Señor, en ti, Señor, esa presencia, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor.
Hoy, Señor, hemos preparado esta ofrenda para ti, Señor, para agradarte a ti. Te rogamos, Espíritu Santo, que estés en medio de nosotros, Señor, que aquella obra que has iniciado continúes trabajándola, Señor Jesús, que moldees nuestro carácter, que moldees nuestro espíritu, Señor, que moldees nuestra alma, Señor Jesús, que nos ayudes, Señor, a poner nuestra mirada en ti, Señor, antes que en cualquier otra cosa, Señor Jesús. Háblanos, Señor. Tócanos, Señor Jesús, llévanos, Señor, más profundo en ti, Señor, llévanos más profundo en ti, te lo rogamos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Cristo sopla, sopla, Señor, aliento de vida, sopla, Cristo sopla, sopla, Señor, sobre mí tu vida. Sopla, Cristo sopla, sopla, Señor, aliento de vida. Sopla, Señor, sobre mí tu vida. Cristo sopla, Santo de Dios, sopla, aliento de vida. Cristo sopla, viento de Dios, sopla, aliento de vida. Cristo sopla, viento de Dios, sopla, aliento de vida. Cristo sopla, viento de Dios, sopla sobre mí tu vida. Amén, 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 amén. Las promesas del Señor son siempre amén. Cuando leo tu palabra canto amén. A la orden del Señor respondo amén. Amén, 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 amén. Mi vida yo la rindo a tus pies. Cuando veo tu gloria y tu poder,
te canto, amén, amén. Mi alabanza, te canto, amén. Amada Iglesia de Cristo, gloria a Dios, qué bueno poder estar una vez más en medio de ustedes hoy, de poder compartir una vez más este tiempo de alabanza, este tiempo de adoración, en donde podemos sentir la presencia de Dios, en donde podemos buscarle una vez más. Veníamos hablando hace un tiempo sobre la importancia de orar. Veníamos hablando sobre la importancia de buscar el gobierno de Dios, de orar con fe. Y veníamos hablando de la necesidad de desafiarnos a creerle al Señor. Pero entonces surgía en mí una duda y surgía en mí una incertidumbre, ¿sabe? Y era, ¿cómo nos podemos desafiar entendiendo el propósito y la voluntad de Dios? Porque muchas veces nos desafiamos, pero lo hacemos en nuestras propias fuerzas, lo hacemos en nuestra propia voluntad, sin la guianza del Espíritu Santo, y por supuesto resulta en el cansancio, en el fracaso y por ende en la frustración. Y hablaba un poco con el Señor en medio de la oración y Él me hacía entender algunas cosas que Él vivió y que Él enfrentó cuando estuvo aquí en la tierra, cosas que Él tuvo que vivir. Y de esto yo quiero hablarles un poco en esta noche. Por eso yo quisiera pedirle a usted que cierre sus ojos ahí donde está y le diga: Padre bueno, en esta noche vengo con mi corazón alerta, vengo con mi mente abierta, receptiva a escuchar y aprender los dichos de tu boca. Padre, háblanos de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros. Háblanos de acuerdo al plan que tú tienes en cada uno de nosotros, Señor. Que estas palabras que creo yo que tú has puesto en mi corazón para compartir con mis hermanos hagan rema, Señor, y que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento y nos dé humildad para enseñar y para aprender. Por Jesús te oramos. Amén. ¿Sabe? En medio de esta situación que les comentaba, el Señor me hacía ver que Él vivió circunstancias muy difíciles, que Él vivió de circunstancias en donde fue perseguido, en donde literalmente se la pusieron difícil, y yo me daba cuenta cómo hoy por hoy vemos aún ese mismo comportamiento en medio de la iglesia de Cristo. De nada sirve que yo les predique a ustedes un cambio mundano, un comportamiento mundano, porque sabe algo, Cristo viene por su iglesia, Cristo no viene por el mundo. Cristo ya vino a salvar al mundo y quienes hemos creído en esa salvación somos parte de la iglesia de Cristo por quienes Él viene. Algunos le rechazaron. Entonces, yo me daba cuenta la situación que Él tuvo que enfrentar y que vivir, y leía algo en Lucas capítulo 5, en el verso 33, donde una persona le habla a Él y le pregunta sobre el ayuno. Algunas personas dicen que eran los escribas, otros dicen que eran los fariseos, pero si usted lee aquí, dice: entonces ellos les dijeron en medio de la multitud.
le dijeron, estaban los escribas y los fariseos y murmuraban, y otros discípulos de Juan incluso le decían, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Usted recuerda, lo voy a contextualizar un poco. Jesús estaba en una invitación a comer. Leví lo encontró en medio de la caminata que él hacía, después de haber hecho milagros, recuerda que hablábamos, y hubo un hombre llamado Leví, que era un publicano, y lo invitó a comer a, al Señor junto con los discípulos, y él estaba disfrutando este momento, pero constantemente estaba siendo acechado por los fariseos. Pero mire que aquí no solo encontramos la actitud de los fariseos, que es la que más nos han hecho énfasis y de lo que más se habla, sino también encontramos la actitud de los escribas. Los escribas eran aquellos que traducían literalmente las órdenes del emperador. Los escribas eran aquellos que traducían los pergaminos. Los escribas eran una clase alta que, por ejemplo, cuando Pablo narraba, hablaba sus predicaciones, el escriba era quien escribía, ¿sí? Y estas personas tenían mucho conocimiento. Usted sabe que en el mundo actual de esta época, de la Biblia, de este momento en el que hablamos, no era fácil acceder a la educación, ¿sí? Sino era difícil. Es más, casi todos los que seguían a Jesús era gente iletrada, gente que no tenía la capacidad de leer, de escribir, como hoy por hoy lo tenemos nosotros fácilmente. Por eso se hace un énfasis con Pablo, que dice que era enseñado por Gamaliel desde muy pequeño. Y también en el libro de los Hechos, cuando sale Pedro y da tremendo discurso y se convierte en 3000, los que murmuran en contra de él dicen, ¿cómo es posible que un hombre del vulgo, cómo es posible que un hombre que en otras palabras no sabe ni leer ni escribir pueda hablar con tanto raciocinio de las cosas? Porque esto era lo que había en este momento. Entonces los escribas eran una clase alta. Los escribas eran personas preparadas. Y entonces yo me doy cuenta aquí un fenómeno que se ve hasta la actualidad. Y es el ataque contra el evangelio que hay de parte de la comunidad religiosa, de aquellos que siguen el tradicionalismo, que ni entienden por qué se dan las cosas, pero siguen el tradicionalismo, porque le enseñaron que al entrar a una iglesia se tenían que hincar o que pasar enfrente de un templo tenían que santiguarse, pero ni siquiera saben por qué lo hacen. Pero también encontramos aquella clase social preparada, fortalecida intelectualmente, que buscaban el quiebre de Jesús. Buscaban ponerle trampas constantemente. Mire que en Marcos, estaba leyendo también este mismo pasaje y dice algo diferente, ¿sí? Le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿Sí? En algunas otras versiones hacen entender, mire, por ejemplo en Lucas dice, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces? En Marcos y en otras versiones se da a entender que en ese momento estaban practicando el ayuno. Estaban hablando sobre el ayuno, viviendo ese momento del ayuno. En Lucas nos dice que lo hacían muchas veces. Y entonces yo me puse a pensar, ¿qué es ayunar? ¿Por qué le ponían esta trampa al maestro? Y sabe, buscando un poco, me daba cuenta que el ayuno era considerado una forma especial y poderosa de pedir y dar gracias a Dios. Entonces dice el significado bíblico que el ayuno es cuando se inicia y se culmina con una oración en la que se declara
él o los propósitos del ayuno. Y yo a usted le quiero hablar de una tradición tan común, y es que vamos a comer y tenemos que orar. Vamos a viajar y tenemos que orar. Vamos a hacer cualquier tipo de actividad y primero tenemos que orar. Y entonces nos gastamos y nos desgastamos orando y orando y orando. Entonces el ayuno se inicia con una oración y se culmina con una oración. A diferencia de lo que se nos había enseñado tradicionalmente, que el ayuno hace parte de cerrar el estómago, de no comer, no era este el ayuno bíblico, ni el ayuno que seguía el pueblo de Israel, sino que la clase intelectual, sino que la clase religiosa y los discípulos de Juan, que eran seguidores de Cristo en este momento, seguían una tradición enseñada. Por eso les dice aquí en Lucas, es un poco más específico y abre un poquito más la visión que estaban viendo. Y le dicen, ¿por qué estos discípulos ayunan muchas veces? En otras palabras, ¿por qué ellos oran muchas veces? Mientras que los tuyos no hacen sino comer y beber. En Marcos le dicen, ayunan, y tus discípulos no ayunan. Es más concreto en Marcos. En otras palabras le dice, ¿por qué tus discípulos no oran antes de comer? Y después les dice, ¿por qué no se lavan las manos? Y después vemos poniéndole trampas religiosas. Entonces yo me daba cuenta que Jesús constantemente estuvo enfrentando las trampas de la comunidad, de la sociedad que gobernaba en ese momento. Estaban constantemente enfrentando aquellas clases, pero ojo aquí con lo que le voy a decir, no solamente al intelectual que tenía conocimiento y que por eso refutaba. Entiéndase por favor que el escriba, al tener el conocimiento y la capacidad de traducir en letras lo que se hablaba, conocían los libros de los profetas, conocían la historia de Israel, eran formados en eso y tenían acceso a la clase más alta. Los fariseos eran los religiosos de la época. Los fariseos era la clase sacerdotal de esa época. Pero mire que el ataque no solo viene con ellos dos, sino que interfiere un tercero y le dice, y los discípulos de Juan. Usted sabe y conoce la historia, Juan predicaba la llegada de Cristo, pero Juan nunca fue cristiano. Juan predicó, pero él nunca pudo ser discípulo de Jesús. Juan entendió por medio de la fe y de la palabra profética lo que iba a suceder. Por eso dijo, yo ciertamente los bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que los bautizará con fuego. Pero Juan lo que conocía era la tradición religiosa. Porque recuerda usted que Zacarías, el padre de Juan, era sacerdote. Y y Elizabeth, la esposa de Zacarías, era sacerdote. Eran parte de esa comunidad y eran ejemplares. Entonces lo que le enseñaron a su hijo era ese comportamiento de religiosidad más la fe del milagro que habían visto. Y entonces este comportamiento de estos discípulos golpea con las enseñanzas del maestro. Pero a mí me llamó mucho la atención cuando a él le intentan poner esta trampa y le dicen, ayunan muchas veces y hacen oración, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Pero mire la respuesta del maestro. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas
ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos, y de repente él empieza a mostrar un poquito de lo que vendrá. De repente el maestro empieza a indicarnos un poquito de lo que es el reino de los cielos, de los planes futuros que vendrán. Porque nos habla del gozo de la salvación, nos habla de la alegría. Pero según lo que yo les vengo comentando, alguno me entenderá y dirá, entonces no tengo que orar. ¿Qué pasa con lo que nos enseña? No, lo que pasa es que más adelante el maestro nos enseña y nos hace entender cómo debe ser nuestra oración. En este momento Él les está diciendo, hey, si tú te acercaste al Señor, deja de pedir. Deja de buscar lo material. Deja de preocuparte por lo vano. Deja de querer agradar a Dios con tus actitudes humanas. Empieza a darte cuenta que el esposo está aquí. Empieza a darte cuenta que estamos en celebración y entonces nos empieza a hacer un paralelo con la vida que hoy estamos viviendo y con el caminar con Cristo. Y aquí es donde yo me enfrentaba y tenía controversia en mi mente, en mi corazón, porque decía, ¿por qué las personas hoy por hoy aman más las cosas de Dios que al mismo Dios? Porque hoy por hoy vemos este mismo fenómeno que se está moviendo en la vida tradicional del cristiano, y es que aman más la tradición que al mismo Dios. Y entonces entendía aquellos que salen de una religiosidad y conocen la verdad, la luz del Evangelio, pero no conocen a Jesús. Por eso habla de los escribas y los fariseos y dice, y los discípulos de Juan. O sea, pone a los discípulos de Juan en el mismo nivel y en el mismo bando de los escribas y de los fariseos. Y les dice entonces, ustedes no están conociendo. Jesús les dice, ustedes, ¿por qué? ¿Por qué me preguntan eso? Si estamos celebrando, y yo entendía que hoy por hoy muchas veces nos comportamos como discípulos de Juan, no como discípulos del Maestro, no como seguidores de Cristo. Y aquí es donde se empieza a revelar, aquí es donde empezamos a notar unas enseñanzas del Maestro que empiezan a grabarse en el corazón y en la mente de aquellos que lo siguieron y que posteriormente predicarían y causarían el revuelo que se causó hasta el sol de hoy, que son los discípulos. Y este secreto lo encontramos en el verso 35, donde dice, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán. En otras palabras, les está diciendo, miren, yo me voy a ir. Y empieza a hablar. No dice, yo me voy a ir, le dice, yo voy a ser quitado. Voy a ser arrancado. Y ahí van a tener que orar. Pero ¿quiénes van a tener que orar? Aquellos que conocían al esposo, la novia de Cristo, la iglesia. Porque habla de que están en las bodas. Y entonces en mí viene y surge una necesidad. Y es que entiendo que por medio de la oración yo me puedo comunicar con el Señor y empieza a cambiar mi concepto. Empieza a cambiar la mentalidad que tengo de una oración religiosa, de una oración por obligación, y empieza a fundamentarse en mí aquel verso que dice, orad sin cesar. Porque empieza a fundamentarse en mí esa intimidad y ese deseo por conversar con mi amado.
A ver, ¿cuántos de nosotros nos hemos enamorado? ¿Verdad que todos nos hemos enamorado en algún momento? Y cuando uno está enamorado, uno solo quiere hablar con esa persona. ¿Mm? Uno puede estar, se levanta y ahora es así. A mí me tocó una parte. Uno se levanta y es el WhatsApp. Hola, ¿cómo estás? ¿Por la tarde nos vemos? Listo, nos vemos por la tarde. Se ven, están toda la tarde juntos, conversan, ven una película, comen un helado, hacen vueltas, yo qué sé. Y se van y luego por la noche a escribirle nuevamente. Constantemente están hablando. Y esa es la diferencia que hay entre los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús. Que el discípulo de Juan oraba mucho, ayunaba mucho, hablaba mucho, pero no conocía al esposo. Y entonces se volvía en un formalismo, se volvía en una obligación. Y este tradicionalismo hoy lo estamos viendo. Hoy por hoy, amado amigo y hermano que me escuchas, hoy por hoy la iglesia se está enfrentando una vez más a la acechanza y a ese ataque continuo de los fariseos, de los escribas y de los discípulos de Juan. Aquellas señalaciones, aquellas acusaciones, es que no oras, es que te hiciste un tatuaje, es que lo uno, es que usas jeans rotos, es que no, lo uno y cualquier cosa que a usted se le pueda ocurrir en la cabeza. Porque se ha convertido el caminar con Cristo en una obligación. Y es así como cada día la iglesia está perdiendo terreno, pierde más y más terreno en el mundo. Cuando hubo un momento en que la iglesia literalmente gobernaba países y hoy quieren imponer por la fuerza un pensamiento de gobierno en la iglesia que surge del tradicionalismo. Entonces yo en esta noche quisiera preguntarte y quisiera decirte, ¿cuánto tienes de tu amado? ¿Y cuánto tienes de la tradición? Porque nos damos cuenta cómo esa tradición carcome el corazón. Hubo un momento en que era tanta la persecución, hubo un momento en que era tanto el acoso, que vemos a un Jesús enojado, vemos a un Jesús que empieza, mire, si usted lee, primero hablan en el llamamiento de Jesús, de Leví, ahí pusieron problema, con trampas, después vienen los discípulos y van caminando un día, aquí dice en la Biblia que iban caminando un día y de repente arrancaron unas espigas, la espiga es de donde sale la harina de trigo, ¿sí? Con la que se hace el pan y ellos la arrancaron y se la iban comiendo, la iban mordiendo. Y adivine qué, salieron los escribas, salieron los fariseos y salieron los discípulos de Juan a molestar. Entonces usted lee en el verso 6 que dice, y aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos, ni siquiera Jesús, sino sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas en las manos. ¿Y qué pasó ahí en el verso 2 del capítulo 6? Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en el día de reposo? Y una vez más Jesús sale en defensa de sus discípulos y les dice, ni aún esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que estaban con él lo que hizo David cuando tuvo hambre
y los que con él estaban. ¿Cómo entro en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él? Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y entonces nos damos cuenta cómo se va más allá y empieza a entrar alguien más en escena a razón del acoso de los fariseos. Hoy por hoy, amado que me escuchas, la iglesia está siendo acosada por ese tradicionalismo que nos aleja del verdadero propósito de la oración. Hoy por hoy la oración se ha convertido en un acto de protocolo. Mire, hace un tiempo, sí, unas 2 o 3 semanas, estaba con algunos pastores y nos sirvieron la comida, y cuando me sirvieron la comida yo lancé la cucharada, y cuando me la iba a comer alcé a ver y todos estaban: Padre bueno, gracias por estos alimentos. Una pastora me vio y al terminar nos reímos. Yo les dije: yo pensé ya íbamos a comer, pero había que orar primero. Pero ¿sabe algo? En mi casa algunas veces oramos antes de comer, otras no. ¿Y sabe por qué razón? No porque no seamos agradecidos, sino porque yo sé que la provisión que hay en mi hogar viene de parte de Dios. Sino porque yo sé que ese momento de tradicionalismo, de orar antes de la comida, no va a surtir mayor efecto que cuando yo le doy gracias a Dios en el momento en que estoy comprando y diciéndole: Señor, tú me provees estos alimentos, que eventualmente los cocinaremos y no los comeremos, pero es tu voluntad. Por eso el Señor Jesús le dice: ¿no se dan cuenta que el Hijo del Hombre también es Señor en el día de reposo? ¿No se dan cuenta que Él no quiere, en otras palabras, que tú estés con tradicionalismos y con religiosidad, sino que realmente estés viviendo una experiencia por medio de la oración? Que llegue el momento en que nuestra vida, así como el enamorado, sea una comunión continua con el amado, con el esposo de la iglesia. Muchas veces caminamos y nos enfrentamos a ese acoso constante. Y no sé si a usted le ha pasado, pero entonces vienen comentarios como: uy, es que en esa iglesia no hacen esto. Y ustedes no se lavan las manos. Y ustedes no ayunan. Y no oran antes. Pero nosotros no somos fariseos, nosotros somos los discípulos de Juan. A nosotros sí nos enseñaron la verdad como es. Nosotros ahora sí lo estamos aprendiendo como es. Y hoy por hoy, por ejemplo, vemos un fenómeno. Y es que las iglesias se quieren llenar de liderazgo. La iglesia ahora se ha vuelto un campamento motivacional, en donde te hablan y te quieren hacer un líder, con el fin de comprometerte. Hace unos días hablábamos esto con mi esposa, y yo le decía: la iglesia ahora se quiere llenar de liderazgo. ¿Para qué se quiere llenar de liderazgo? Para comprometer a la gente. Y mi esposa me decía: pues es una estrategia, pero esa estrategia no hace mayor cosa, no es mala. ¿O tú crees que...? Yo le decía: no es mala la estrategia. El problema es que hoy por hoy vemos personas que aman más la iglesia que al esposo de la iglesia. Por eso dice la Biblia que en los postreros días vendrán amadores de sí mismo. Vendrán personas que aman más ser miembro de una comunidad religiosa, ser miembro de una iglesia, participar de las cosas de Dios. Aman más eso que al mismo Dios. Son personas a las que usted les escucha siempre un lenguaje muy santo. ¡Oh, bendito Padre Santo! Y uno le dice: hey, pastor, ¿cómo ha estado?
Que el eterno amado del que es, el que fue, el que es y el que será, bendiga tu casa. ¿Cómo estás, hijo? Y se llenan de ese tradicionalismo y se llenan de esa actitud que tenían los discípulos de Juan, que conocían de Jesús, conocían del bautismo, pero seguían practicando la religiosidad y el tradicionalismo. La Biblia es clara cuando nos dice que debemos hacer las cosas decentemente y en orden. Pero la Biblia nunca nos habla de un protocolo. La Biblia nunca nos habla de un liderazgo eclesiástico. La Biblia nunca nos habla de aquellas reuniones motivacionales. La Biblia es clara diciéndonos: pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Por eso hoy mi predicación y lo que me confrontaba a mí no era el deseo de formar un liderazgo. Yo le decía a mi esposa: es que a mí no me interesa tener una iglesia llena. A mí no me interesa levantar líderes que salgan a predicar. Una vez un hermano al que quiero mucho me dijo: no me comprometa. Es que a mí no me interesa comprometerte. A mí me interesa es que tú aprendas a creer en Dios. Tu compromiso conmigo vaya y venga. La única que tiene compromiso conmigo es mi esposa. Del resto ni mis hijos. Pero cuando viene una persona y empieza y no entiende que esto no es más que un mensaje, no es más que un entorno en donde tú vienes a hablar con tu amado, con tu esposo o con tu amado del cielo. Entonces ahí es donde empezamos a reconocer que nuestra condición carnal nos lleva a amar más lo de Dios que al mismo Dios. Y ¿sabe qué? El Señor Jesús nos hablaba de eso también. Por eso, si usted continúa leyendo, se da cuenta que más adelante dice el verso 36 que les dio una parábola. Después de decirles: miren, va a venir un tiempo, ahorita no se preocupen, vendrá un tiempo en que van a tener que orar. Va a haber un tiempo en el que ellos van a tener que estar buscando a su amado porque les van a quitar su amado. Déjenlos tranquilos. Ustedes quieren seguir lavándose las manos, quieren seguir orando, síganlo haciendo. Pero ellos déjenlos tranquilos, porque están en una boda, están disfrutando de lo que yo les he dado. Viene y les suelta una parábola y les dice: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. ¿Te das cuenta entonces? El mismo maestro viene y nos dice: hey, un momentico, tú no puedes fusionar, tú no puedes hacer un híbrido entre la religión y la fe en Cristo. Porque ¿sabes qué va a pasar? Que esto nuevo que yo te estoy dando, la gracia, la fe, la salvación por gracia, la relación con Cristo, no solo se va a dañar cuando le metas la religión, no solo se va a romper, no solo va a dañar, sino que tampoco esto, si se lo pones a la religión, no va a armonizar. Ahora hay en las redes sociales una tendencia de un sacerdote que sale católico y sale diciendo que puedes ser pastor o sacerdote y ser homosexual. Sí, sí puedes, porque es la gracia. Y con una cosa de moda que dice: y si tu pastor que es homosexual te dice que sí se puede casar, tú te callas y aprendes. Y eso es falso. Porque ahora quieren poner la gracia junto con la tradición.
Entonces usted me dirá, por gracia podemos ser homosexuales. No, porque el apóstol Pablo dice, ¿qué entonces? ¿Haremos lo malo? De ninguna manera. La gracia te permite a ti acercarte donde tu amado, y si tal es el caso que eres homosexual o lesbiana, entonces le dices, amado, mira mi condición, mira mi ropa, mi túnica vieja, no la remiendes, dame una nueva. ¿Y sabes cuál es esa túnica nueva que nos pone el Señor? Se llama la sangre de Cristo y su espíritu de gracia. Porque dice el maestro, dice que que se daña, que si pones algo nuevo en un vestido viejo, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y continúa diciendo, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. El vino es la referencia que hacen al Espíritu Santo. Entonces nos está diciendo, mira, tú no puedes tomar la cobertura de gracia, de la salvación de la gracia que trae la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo y nos da salvación por gracia. No la puedes tomar y ponérsela al tradicionalismo porque vas a dañar este vestido. ¿Y sabes qué? El tradicionalismo, la religiosidad no lo va a soportar. Se va a romper, pero viene y también nos muestra la dimensión del Espíritu Santo en donde nos dice, ¿y sabes qué? No puede venir la presencia del Espíritu Santo, no puede traer el vino, el gozo de su salvación. El vino no lo puede traer y ponerlo en un recipiente, en un odre viejo, porque ese odre se va a romper. Aquel que es religioso y que no quiere recibir esa gracia, sino que quiere mantener esa religiosidad, no va a soportar. ¿Y sabes qué va a pasar cuando tú estás con ese espíritu, con ese vino nuevo, hablándole, llenando odres viejos? Que vas a derramar el vino. En otras palabras, vas a desperdiciar la porción que Dios te ha dado de su Santo Espíritu. ¿Mm? Entonces usted me dirá, pero entonces, hermano pastor, estoy condenado porque es que yo vengo del tradicionalismo, yo fui formado en una tradición, en una religiosidad familiar, en unas conductas. O sea que no puedo recibir. No, el mismo maestro viene y dice, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y por eso más adelante viene y dice, las cosas viejas pasaron. Por eso el apóstol Pablo dice, desechando pues lo pasado, prosigo a la meta del supremo llamamiento. ¿Mm? El apóstol Pablo viene y nos aclara y nos dice, mire, el maestro enseñó que en los odres viejos no puede haber vino nuevo, sino que el vino nuevo, o sea, el nuevo pacto, la nueva celebración que se va a dar cuando tengamos a Jesús en nuestro corazón, cuando Cristo sea creciendo en nosotros. Cuando eso llegue en nosotros, entonces
tenemos que ser restituidos porque será un nuevo vino. No podemos seguir siendo un vino viejo. No podemos seguir siendo un odre viejo, porque ¿sabes qué? Dos cosas. Uno, y aquí lo dice, y lo uno y lo más el vino nuevo en odres no se ha de echar. Y lo uno y lo otro se conservan. Porque cuando tú recibes la gracia de Dios, cuando tú recibes el Espíritu Santo de Dios, eso conserva tu vida espiritual. Y entonces, así como aquella relación donde hubo amor, donde hay comunión, que se mantiene. ¿Sabe algo? Yo siempre que salgo a la calle salgo con mi esposa. Y en ocasiones le digo, mira, dejemos a los niños y vamos tú y yo, porque es que yo amo estar contigo. Y cuando me voy y tengo que hacer una vuelta solo, estoy con mi celular, adivina hablando con quién. Y ella me cuenta y cuando se demora la llamo y muchos dirán, uy, qué intensos, no tiene. No, lo que pasa es que amo la comunión que yo tengo con ella. Amo la permanencia con ella. Y entonces, cuando tú amas ese vino nuevo, amas esa presencia, tu odre para soportarlo tiene que ser nuevo. Para que lo soporte, para que se conserve, para que se mantenga. Por eso el apóstol Pablo decía en Filipenses, decía, mire, hermanos, yo no pretendo ya saberlo todo. Yo no pretendo haber alcanzado todo. Yo no pretendo ser el más conocedor. Pero yo sí les voy a decir una cosa, eso está en Filipenses. Filipenses 3, en el verso 13 y en el verso 14 les dice, pero mire, yo sí les voy a decir una cosa, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Verso 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La postura de Pablo es clara, está diciendo, mire, yo era fariseo, fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, irreprendible. Eso era yo, ciudadano romano, lo mejor, lo más alto. Pero ciertamente yo no me quedo con eso, con esa tradición. Yo miro hacia adelante. ¿Y qué tengo adelante? La salvación por gracia que me trae el confiar en Jesús. Entonces, cuando tenemos una necesidad, ya no oramos, Padre, por favor, el arriendo, el recibo del agua. Ya no oras por eso. Cuando vienes a la iglesia ya dejas de ver, ay, es que este no es tan santo, es que este es murmurador. Cuando llegas a ver una nueva forma, ya no dices, ay, es que no ora. Uy, esas canciones, ¿qué? ¿Y esa piedra que se pone qué? Se tatuó el ministro de alabanza. Hoy esta iglesia está en el infierno. No, tú empiezas a extenderte hacia el futuro y empiezas a decir, yo no sé la situación de ellos. Yo no sé lo que ellos estén viviendo. Yo solo prosigo con mi mirada puesta en Jesús. Que el pastor me quiere comprometer, a mí no me importa, mi compromiso es con Jesús. Y si el Señor me dice que vaya, voy. Empiezas a vivir con libertad. Que el ministro de alabanza se tatuó, se rapó, se paró los pelos o se puso unas cadenas, a mí eso no me importa. Dios a él lo ama y a mí me ama y yo sigo con la mirada puesta en Jesús. Entonces se conserva la esencia de lo que hemos recibido. Hoy en esta noche yo tengo una pregunta para ti. ¿Eres seguidor de Cristo o discípulo de Juan?
yo sé que no eres fariseo, yo sé que no eres escriba, yo sé que amas a Dios, pero ¿ya le conociste? ¿O aún esas tendencias religiosas siguen arraigadas en ti? Vamos a luchar por eso, iglesia. Vamos a vencer ese tradicionalismo. Vamos a dejar de pensar que la iglesia está puesta para transformar el mundo. No, la iglesia no está puesta para transformar el mundo. Jesucristo ya fue a la cruz y nos salvó. Y todo aquel que crea en Él será salvo y su vida será transformada. Y entonces nuestro deber como iglesia es en primer lugar entender a quién seguimos. Hace unos días pensaba de una persona y vino a mi mente un pensamiento y dije, bueno, por lo menos está asistiendo a la iglesia. Y el Espíritu Santo me habló y dijo, ¿cómo que por lo menos está asistiendo a la iglesia? ¿Frío o caliente? Porque al tibio lo vomitaré. O sigues a Cristo y se conserva tu odre, tu vino. Y la sangre de Cristo te da una nueva vestimenta. Somos cubiertos por su sangre. O tarde o temprano vas a empezar a chocar con la gracia de Dios. Vas a empezar a chocar con la gracia de Dios. La religiosidad va a empezar a chocar. Y puedes conocer de Jesús y puedes ser seguidor de Jesús. Y puedes amar las cosas de Dios, pero ¿sabes qué? No vas a conocer al verdadero Jesús. Entonces, yo te animo, amado, en esta noche a que le digas ahí a Cristo, donde está, cierra tus ojitos y dile, Padre bueno, que tu Santo Espíritu toque mi mente y mi corazón. Que tu Espíritu de gracia extienda mi visión para entender que el modelo eres tú, Jesús. Que el ejemplo eres tú, Jesús. Que por encima de cualquier actividad y operación aquí en la tierra, el deseo debe ser agradarte a ti. Estar contigo. Recibir de tu vino la presencia del Espíritu Santo y conservar esa nueva vida que tú me das. Proseguir a la meta, al supremo llamamiento. Habla con Dios. Es una buena oportunidad para que reflexiones dónde estás y te preguntes si tal vez de oídas lo has oído, pero tus ojos ya lo han visto. Es una buena oportunidad para que ahí donde estás le digas, yo quiero conocerte. Fluye, Señor. Fluye, Espíritu de Dios. Te queremos adorar, te queremos alabar a ti. Enciende nuestro corazón con tu fuego. Purifícanos, Señor. Porque tú nos quieres llevar a un nuevo tiempo, Señor. Pero para ese nuevo tiempo tenemos que dejar atrás muchas cosas. Tenemos que revestirnos de tu gracia y no podemos conservar esa túnica vieja, llena de remiendos. Ya pasó el tiempo en donde Él te remendaba. Ahora Él te da una túnica nueva, que es su sangre y su espíritu. Porque en ti ya no hay pecado.
porque ahora eres limpio, ahora eres una nueva criatura por la fe en Jesucristo. Padre bueno, he predicado tu palabra. Y hoy te ruego, Señor, tu Santo Espíritu descienda en cada uno de mis hermanos y en mi propia vida y nos ayudes a caminar en rectitud. Nos ayudes a caminar en integridad. Quedamos en tus manos, Señor, con la confianza de que tú que comenzaste la obra serás fiel en terminarla en nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amado, gracias por haber compartido este tiempo conmigo, con este mensaje que cambiará tu vida. Dele un abrazo al que tiene ahí cerca, denle un beso, hágalo con fe y dígale: las cosas viejas pasaron. Usa tu túnica nueva, que es la sangre y la redención por gracia. Los amo mucho, espero verlos pronto. El domingo tendremos nuestro culto, normalmente a las 10 de la mañana. Los animo para que compartan este link, para que más personas puedan conocerlo, que se reúnan, busquemos juntos de Dios. Y si Él no viene pronto, nos veremos con el favor de Dios el domingo a las 10 de la mañana por este mismo canal. Les amo, Dios les bendiga. Ta-da.